Hola, hola, bienvenidos al subreddit del Contru. La historia de hoy me enamoré por el compañero de batallón de mi hermano. En el comentario fixado le dejo las marcas de tiempo de donde empieza el vídeo para quien veio de las otras aplicaciones. La narración realiza una IA e a história tem elementos fictícios, então qualquer a semelhança com nomes, personas ou lugares reais é pura coincidência. La jugabilidade do vídeo é completamente original e as histórias citadas são traduzidas e adaptadas por mim para brindar-lhes a melhor experiência possível. Compartilha com quem desfrutam de las buenas histórias. Dê-me le gusta, comente sua opinião e não se esqueçam de se subscrever no vídeo para que não perca nenhuma nova história. Agora, sem mais preâmbulos, vamos com a história. Me enamoré del compañero de batallón de mi hermano, y él era la última persona que debía amar. Valeria siempre decía que su hermano tenía dos modos de existir: estaba ausente por meses, o aparecía de repente y convertía toda la casa en un cuartel. Cuando Tomás anunció que regresaría unos días de permiso, ella no le dio demasiada importancia. Hasta que agregó un detalle: voy a traer a algunos compañeros del batallón. Su madre se emocionó de inmediato. Valeria solo puso los ojos en blanco. Genial, más militares ocupando la cocina. Tomás se rió. Compórtate. 2 días después, la casa estaba llena de voces, risas y maletas. Valeria estaba ayudando a poner la mesa cuando escuchó que la puerta principal se abría. Levantó la vista, y entonces lo vio. Gabriel, alto, cabello oscuro, uniforme impecable. Pero no fue eso lo que llamó su atención. Fue la sonrisa amable que le dedicó a su madre al saludarla. Gracias por recibirnos. Valeria no sabía por qué, pero se quedó observándolo unos segundos más de lo normal, hasta que él giró la cabeza, y sus miradas se encontraron, solo un instante. Pero suficiente para que ella apartara la vista primero. Valeria, la voz de Tomás la sacó de sus pensamientos. Él es Gabriel, uno de mis mejores amigos. Gabriel extendió la mano. Mucho gusto. Igualmente, intentó sonar tranquila. No estaba segura de haberlo conseguido. Durante la cena, Gabriel habló poco, escuchaba más de lo que hablaba, y cada vez que alguien necesitaba ayuda para servir algo o recoger platos, era el primero en levantarse. Eso le sorprendió. Tomás solía describir a sus compañeros como personas ruidosas y competitivas. Gabriel era diferente, más tranquilo, más observador, más. Valeria se obligó a dejar de pensar en eso. Cuando terminó la comida, salió al patio para tomar aire. Pensó que estaría sola, pero escuchó pasos detrás de ella. ¿Era Gabriel, escapando del ruido?, preguntó él. Valeria sonrió. Algo así. Gabriel soltó una pequeña risa. Yo también. Por unos segundos permanecieron en silencio. Sorprendentemente, no fue incómodo. Tu hermano habla mucho de ti, dijo él. Espero que solo cosas buenas. La mayoría. Valeria se rió, y Gabriel también. Por primera vez desde que llegó, la conversación fluyó con naturalidad, sin esfuerzo, sin incomodidad, hasta que una voz los interrumpió. ¿Qué hacen ustedes dos? Tomás acababa de salir al patio. Gabriel dio un paso atrás casi de inmediato. Nada, solo hablábamos. Tomás los observó unos segundos, luego asintió, pero algo en su expresión hizo que Valeria sospechara una cosa: su hermano ya estaba prestando demasiada atención, y eso podía convertirse en un problema. A la mañana siguiente, Valeria intentó convencerse de que Gabriel no tenía nada de especial, era simplemente un amigo de su hermano, uno más, nada más. Sin embargo, cuando bajó a desayunar y lo encontró ayudando a su madre a preparar café mientras los demás seguían durmiendo, aquella teoría empezó a perder fuerza. Buenos días, dijo Gabriel al verla entrar. Buenos días, respondió ella, intentando parecer mucho más tranquila de lo que se sentía. Su madre sonrió. Por favor, dile a tus amigos que no hace falta que me ayuden con todo. Gabriel soltó una pequeña risa. Ya es tarde para eso. Valeria no pudo evitar sonreír también. Durante el resto de la mañana coincidieron varias veces, en la cocina, en el jardín, incluso mientras ayudaban a descargar algunas cajas del coche. Cada conversación era breve, pero siempre terminaba con ambos sonriendo, y eso empezaba a preocuparla un poco, porque normalmente no conectaba tan rápido con nadie. Por la tarde, Tomás propuso una salida grupal. Nada complicado,
solo caminar por el centro de la ciudad y pasar el tiempo juntos. Valeria estuvo a punto de negarse, hasta que escuchó que Gabriel también iba, y para su propia vergüenza, aceptó demasiado rápido, mientras caminaban. El grupo se dividió poco a poco, algunos entraron a tiendas, otros fueron a comprar comida. Sin darse cuenta, Valeria terminó caminando al lado de Gabriel. ¿Siempre eres tan callado?, preguntó ella. Gabriel sonrió, solo cuando estoy rodeado de gente. Entonces hablas más. Cuando estás a solas depende de la compañía. Aquella respuesta hizo que Valeria sintiera calor en las mejillas, y estaba bastante segura de que Gabriel también lo había notado. Durante los siguientes minutos hablaron de todo un poco: películas, libros, viajes, planes para el futuro, y cuanto más conversaban, más fácil resultaba hacerlo, como si se conocieran desde mucho antes. Cuando regresaron con el grupo, Tomás los observó durante unos segundos, demasiados segundos, parece que se llevan bien, comentó. Solo estábamos hablando, respondió Valeria. Ajá, dijo su hermano, con una expresión que no le gustó nada. Esa noche, mientras todos cenaban, Gabriel recibió una llamada, se levantó para contestar y salió al patio. Valeria apenas prestó atención, hasta que escuchó a Tomás murmurar cerca de ella: espero que no esté haciendo tonterías. ¿Qué significa eso?, preguntó. Tomás la miró. Nada, pero la forma en que lo dijo dejó claro que sí significaba algo, y por primera vez, Valeria tuvo la sensación de que había una razón por la que Gabriel mantenía cierta distancia, una razón que todavía no conocía. Al día siguiente Valeria no pudo dejar de pensar en las palabras de su hermano. Espero que no esté haciendo tonterías. Parecía una frase simple, pero había algo detrás, algo que Tomás no había querido explicar, y eso despertó su curiosidad. Aquella tarde encontró a Gabriel solo en el jardín, sentado bajo la sombra de un árbol mientras leía un libro. No te imaginaba leyendo novelas, comentó ella al acercarse. Gabriel levantó la vista y sonrió. Y yo no te imaginaba juzgando libros por la portada. Valeria soltó una carcajada. Punto para ti. Gabriel cerró el libro. ¿Qué haces por aquí? Quería tomar aire. Mentira, había salido porque esperaba encontrarlo, pero no iba a admitirlo. Se sentó a su lado y comenzaron a hablar, al principio de cosas simples, después de sueños, de metas, de los lugares que querían visitar algún día. Valeria descubrió que Gabriel quería abrir un pequeño negocio cuando terminara su servicio, y Gabriel descubrió que ella soñaba con viajar por el mundo por primera vez en mucho tiempo. Valeria sintió que alguien realmente escuchaba lo que decía, no solo esperaba su turno para hablar, escuchaba, recordaba, se interesaba, y eso la hacía sentir extrañamente feliz. Cuando el sol comenzó a bajar, Gabriel se quedó observando el cielo unos segundos. Tu hermano es una buena persona, dijo de repente. Lo sé, aunque sea insoportable a veces. Gabriel se rió. Eso también lo sé. Ambos se quedaron en silencio, un silencio cómodo, hasta que Gabriel habló otra vez. Valeria, su tono era diferente, más serio. Ella giró la cabeza para mirarlo. Sí, Gabriel pareció dudar, como si estuviera pensando cuidadosamente sus palabras. Creo que sería mejor que mantuviéramos cierta distancia. La sonrisa desapareció del rostro de Valeria. Que no porque me caigas mal, todo lo contrario, pero Tomás es mi amigo, mi hermano de batallón, y hay reglas que prefiero no romper. Aquellas palabras le cayeron como un balde de agua fría, porque entendió perfectamente lo que quería decir. Gabriel también sentía aquella conexión, de lo contrario, no estaría intentando detenerla. Entiendo, respondió ella, aunque en realidad no quería entender nada. Gabriel la observó unos segundos, parecía tan incómodo como ella, y eso solo empeoraba las cosas, porque significaba que ninguno de los dos quería esa distancia. Cuando Valeria regresó a la casa, sintió un nudo en el pecho. No estaba enamorada, claro que no, apenas lo conocía, pero tampoco podía negar una verdad. Cada vez que estaba cerca de Gabriel, se sentía más feliz, y ahora alguien acababa de decirle que debía mantenerse alejada de la única persona que lograba hacerla sonreír sin esfuerzo. Los días siguientes fueron incómodos, no porque Gabriel fuera frío, ni porque la evitara por completo, sino porque ambos intentaban actuar como si nada hubiera pasado, y ninguno era especialmente bueno fingiendo. Valeria lo notó de inmediato. Cuando estaban en grupo, Gabriel seguía siendo amable, seguía hablando con ella, seguía sonriendo, pero siempre mantenía cierta distancia, como si estuviera recordándose constantemente una regla que no quería romper, y eso empezaba a frustrarla, porque cuanto más intentaba alejarse él, más consciente era ella de su presencia. Una tarde, Tomás anunció que todos irían a un lago cercano. La idea era pasar el día allí antes de que los soldados regresaran a la base. La noticia emocionó a todos, excepto a Valeria, porque sabía que significaría pasar horas cerca de Gabriel, y fingir que todo era normal. Cuando llegaron al lago, el grupo se dispersó rápidamente. Algunos fueron a nadar, otros prepararon comida. Tomás desapareció con varios compañeros.
Para organizar una competición absurda que solo ellos entendían, Valeria decidió caminar por la orilla para despejarse, y por supuesto, terminó encontrándose con Gabriel. Parece que tenemos mala suerte, comentó ella. Gabriel sonrió, oh, muy buena. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas, ambos se quedaron en silencio. Gabriel apartó la mirada primero. Valeria, no, lo interrumpió suavemente, no vuelvas a decirme que debemos mantener distancia, porque ya lo entendí la primera vez. Gabriel soltó un suspiro, no estás haciendo esto fácil, tú tampoco. Por primera vez desde que se conocieron, se miraron sin apartar la vista, y aquello fue peor que cualquier conversación, porque ambos podían ver exactamente lo que el otro intentaba esconder. Antes de que alguno dijera algo más, una voz los interrumpió. Ahí están. Era Tomás, corriendo hacia ellos. Gabriel dio un paso atrás casi de inmediato, y Valeria sintió una punzada de decepción. Su hermano llegó sonriendo completamente ajeno a la tensión que acababa de romper. Necesito ayuda con algo, dijo mirando a Gabriel. Ven conmigo. Gabriel asintió, pero antes de marcharse miró a Valeria, solo un segundo, lo suficiente para que ella entendiera algo. Aquella distancia no estaba funcionando para ninguno de los dos, y eso comenzaba a ser un problema mucho más grande de lo que habían imaginado. Después de la salida al lago, Valeria decidió que necesitaba recuperar el control de la situación. No podía seguir pensando en Gabriel cada vez que entraba en una habitación. Era ridículo, lo conocía desde hacía apenas unos días, y aún así, parecía ocupar demasiado espacio en sus pensamientos. Por eso tomó una decisión: dejaría de buscarlo, dejaría de quedarse cerca de él, y sobre todo, dejaría de analizar cada mirada que compartían. Durante casi 2 días logró cumplir su promesa, casi. Porque Gabriel parecía aparecer en todas partes, en la cocina por la mañana, en el jardín por la tarde, en la sala por la noche, y cada vez que sus ojos se encontraban, ambos sonreían sin querer, lo que hacía todo mucho más difícil. Una noche, mientras todos jugaban cartas en la sala, Valeria decidió salir al porche para tomar aire. Necesitaba un descanso, el ambiente estaba demasiado ruidoso. Se apoyó en la barandilla y observó las luces de la calle. Sabía que te encontraría aquí. La voz de Gabriel la hizo girarse. ¿También escapaste?, preguntó ella. Sí, demasiado ruido. Valeria soltó una pequeña risa. Estamos empezando a repetir conversaciones, tal vez porque siempre pensamos lo mismo. Aquella respuesta la hizo sonreír. Gabriel se acercó unos pasos, no demasiados, pero suficientes para que ella notara su presencia con más intensidad. ¿Sigues enfadada conmigo?, preguntó él. Valeria levantó una ceja. Debería estarlo, tal vez por lo de la distancia. Ella bajó la mirada unos segundos. No estoy enfadada, solo creo que es una situación injusta. Gabriel asintió lentamente. Lo sé. Durante unos instantes ninguno habló, hasta que él volvió a romper el silencio. La verdad es que intento hacer lo correcto. ¿Y qué pasa si lo correcto no es lo que quieres?, preguntó Valeria sin pensar. Gabriel la observó fijamente y por primera vez pareció quedarse sin palabras. Aquello respondió más que cualquier explicación, porque ella ya sabía la verdad, y él también. Lo que sentían era real, por pequeño que todavía fuera, por reciente que fuera, era real. En ese momento, la puerta se abrió detrás de ellos. Tomás apareció en el porche. Aquí están, los estaba buscando. Valeria y Gabriel se separaron de inmediato, demasiado rápido. Y eso hizo que Tomás los mirara con cierta sospecha. ¿Interrumpo algo?, preguntó. No, respondieron ambos al mismo tiempo. Tomás entrecerró los ojos, luego soltó una carcajada. Qué raros están ustedes. Valeria intentó disimular, Gabriel también, pero mientras regresaban al interior de la casa, ambos tuvieron exactamente el mismo pensamiento. Si Tomás empezaba a sospechar la verdad, mantener aquel secreto sería cada vez más complicado. A la mañana siguiente Valeria despertó con la sensación de que algo había cambiado. No sabía exactamente qué era, pero después de la conversación en el porche, fingir se había vuelto mucho más difícil, porque ahora ya no tenía dudas. Gabriel sentía lo mismo, y él tampoco sabía qué hacer con eso. Durante el desayuno apenas cruzaron unas palabras. Tomás estaba presente todo el tiempo, hablando sin parar sobre el próximo regreso a la base. Cada vez que mencionaba la partida, Valeria sentía una pequeña punzada en el pecho, porque significaba que Gabriel se iría pronto, y que quizá nunca tendrían la oportunidad de averiguar qué podría haber pasado entre ellos. Aquella idea la acompañó todo el día. Por la tarde decidió salir a caminar sola. Necesitaba despejar la cabeza. Había recorrido apenas unas calles cuando escuchó pasos detrás de ella. No necesitó girarse para saber quién era. ¿También me estás siguiendo ahora?, preguntó. Gabriel soltó una risa. Te vi salir y pensé que necesitabas compañía. Valeria intentó ocultar la sonrisa. Sin éxito. Caminaron juntos durante varios minutos, hablando de cosas simples, de películas, de viajes, de anécdotas absurdas de la infancia. Era increíble lo fácil que resultaba estar con él.
Como si siempre hubieran encajado, finalmente llegaron a una pequeña plaza, se sentaron en un banco bajo la sombra de unos árboles, por primera vez estaban completamente solos, sin Tomás, sin amigos, sin interrupciones, y eso volvió todo mucho más intenso. Me iré en 3 días, dijo Gabriel de repente. Valeria bajó la mirada. Lo sé, el silencio que siguió fue doloroso, porque ambos sabían que el tiempo se estaba acabando. Tal vez sea lo mejor, murmuró Gabriel. ¿Para quién?, preguntó ella. Gabriel tardó unos segundos en responder. Para todos. Valeria negó suavemente con la cabeza. Creo que solo intentas convencerte de eso. Gabriel la observó, y por primera vez no intentó discutir, porque ella tenía razón. Durante días había luchado contra lo que sentía. Y cada día perdía un poco más esa batalla. No esperaba conocerte, admitió. Aquellas palabras hicieron que el corazón de Valeria se acelerara. Yo tampoco esperaba conocerte a ti. Gabriel sonrió, una sonrisa pequeña, triste, hermosa. Y en ese instante ambos comprendieron algo. Ya era demasiado tarde para actuar como simples conocidos, demasiado tarde para fingir indiferencia, demasiado tarde para ignorar lo que estaba creciendo entre ellos. Sin embargo, cuando regresaron a casa, encontraron a Tomás esperándolos en la entrada, y la expresión de su rostro hizo que Valeria se detuviera, porque por primera vez su hermano no parecía confundido, parecía haber entendido exactamente lo que estaba pasando, y no parecía nada feliz al respecto. Tomás permaneció en silencio mientras ellos se acercaban. Eso era lo que más preocupaba a Valeria. Su hermano normalmente decía exactamente lo que pensaba. Cuando se quedaba callado, significaba que estaba molesto de verdad. ¿Pasa algo?, preguntó ella. Tomás cruzó los brazos. Eso debería preguntarlo yo. Gabriel bajó la mirada por un instante, y ese simple gesto confirmó todas las sospechas de Valeria. Su hermano ya lo sabía, o al menos sospechaba lo suficiente. Tomás, comenzó Gabriel. No lo interrumpió él. Tú no hables todavía. Valeria sintió que la tensión aumentaba inmediatamente. No estamos haciendo nada malo, dijo. Ah, no, respondió su hermano, porque llevo días viendo miradas, conversaciones a solas y excusas para desaparecer al mismo tiempo. El corazón de Valeria empezó a latir más rápido, no porque estuviera avergonzada, sino porque odiaba que la trataran como una niña. Tengo 25 años. No necesito permiso para hablar con alguien. Tomás soltó un suspiro. No se trata de eso. Entonces explícame de qué se trata. Por primera vez, su hermano pareció perder parte de su enojo, y mostrar algo diferente, preocupación. Gabriel es como un hermano para mí, confío en él con mi vida. Y justamente por eso esto me pone en una posición horrible. Valeria lo observó sin entender completamente, hasta que Gabriel habló. Tomás cree que si algo sale mal, perderá a uno de los dos. Aquellas palabras hicieron que el silencio se instalara entre ellos, porque había algo de verdad en ellas. Tomás miró a Gabriel, luego a su hermana, y finalmente negó con la cabeza. Sabía que esto iba a pasar. ¿Qué iba a pasar?, preguntó Valeria. Que ustedes dos son incapaces de ocultar lo que sienten. Gabriel soltó una pequeña risa nerviosa. La primera de toda la conversación. Incluso Valeria tuvo que contener una sonrisa, porque, siendo sinceros, su hermano tenía razón, habían sido terribles ocultándolo. Tomás los observó durante varios segundos, y finalmente dijo algo que ninguno esperaba. Solo respóndanme una cosa. Los dos levantaron la vista. Esto es algo serio. Valeria miró a Gabriel, Gabriel la miró a ella, y por primera vez ninguno intentó escapar de la respuesta, porque la verdad era evidente. Aquello había empezado como una simple atracción, pero ya no era solo eso, y ambos lo sabían. Lo que ninguno imaginaba era que la respuesta de Gabriel iba a cambiar por completo la actitud de Tomás. Tomás esperó la respuesta con los brazos cruzados. Por primera vez desde que había comenzado aquella conversación, parecía genuinamente nervioso, como si temiera escuchar algo que no quería oír. Valeria abrió la boca para responder, pero Gabriel habló primero. Sí. La respuesta fue firme, sin dudas, sin vacilaciones. Tomás levantó las cejas. Claramente no esperaba una contestación tan directa. Sí, repitió. Gabriel asintió. Si me preguntas si esto es serio, la respuesta es sí, porque no estoy jugando con ella y jamás lo haría. Valeria sintió que su corazón se aceleraba, no solo por las palabras, sino por la forma en que las dijo, con total seguridad, como si no existiera ninguna duda en su mente. Tomás permaneció callado varios segundos. Luego soltó un largo suspiro. Sabía que dirías algo así, murmuró. Entonces, ¿por qué estás tan enfadado?, preguntó Valeria. Su hermano se pasó una mano por el rostro. Porque eres mi hermana, y porque él es uno de mis mejores amigos. ¿De verdad creen que esta situación es fácil para mí? Valeria sintió que parte de su enojo desaparecía, porque, por primera vez, entendía lo que realmente ocurría. Tomás no estaba intentando controlarla, estaba asustado, asustado de que alguien terminara herido.
Asustado de perder a dos personas importantes al mismo tiempo, Gabriel pareció comprenderlo también. Nunca haría nada para lastimarla, dijo. Tomás lo observó fijamente. Lo sé y precisamente por eso esta conversación me está volviendo loco. Aquella respuesta hizo que los tres terminaran riéndose. La tensión comenzó a desaparecer poco a poco por primera vez en días. Sin embargo, cuando parecía que todo iba a mejorar, Gabriel bajó la mirada, su expresión cambió y Valeria lo notó de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó. Gabriel tardó unos segundos en responder. Hay algo que todavía no les he contado. La sonrisa desapareció del rostro de Tomás y también del de Valeria. ¿Qué ocurre?, preguntó ella. Gabriel respiró profundamente como si llevara días reuniendo valor para decirlo. Dentro de 2 semanas me trasladan. El silencio fue inmediato. Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Trasladan, susurró. Gabriel asintió. A otra ciudad por tiempo indefinido. Nadie dijo una palabra, porque aquella era exactamente la noticia que ninguno quería escuchar, y mientras observaba el rostro de Gabriel, Valeria comprendió algo doloroso. Justo cuando por fin habían dejado de esconder lo que sentían, el tiempo comenzaba a agotarse. La noticia del traslado cambió todo. Hasta ese momento Valeria había estado preocupada por lo que pensaría su hermano, por las reglas del batallón, por la incomodidad de la situación. Ahora todos esos problemas parecían pequeños, porque había algo mucho peor. Gabriel se iba y no sabían cuándo volverían a verse. Aquella noche casi no hablaron. El ambiente en la casa se volvió extraño. Incluso Tomás parecía afectado por la noticia. Sabía lo que significaba un traslado, nuevas responsabilidades, nuevos horarios, meses lejos de casa, a veces años. Valeria intentó mantenerse ocupada, pero era imposible. Cada vez que miraba a Gabriel recordaba que el tiempo se estaba acabando. 2 semanas, solo 2 semanas. A la mañana siguiente encontró a Gabriel en el jardín. Estaba sentado solo, observando el amanecer. Ella se acercó en silencio. ¿No podías dormir?, preguntó. Gabriel sonrió levemente. No mucho, yo tampoco. Por unos instantes permanecieron juntos sin decir nada. No hacía falta, los dos estaban pensando exactamente en lo mismo. Finalmente Gabriel habló. Nunca quise que esto ocurriera. Valeria sintió una pequeña punzada. ¿Enamorarte de mí? Gabriel soltó una risa suave. Sí, y tampoco quería marcharme justo ahora. Aquellas palabras hicieron que algo se apretara dentro de su pecho, porque eran sinceras, completamente sinceras. Gabriel la miró. Si te hubiera conocido hace 1 año, habría sido diferente, pero no fue hace 1 año, respondió ella. Gabriel asintió. Y esa simple respuesta pareció decirlo todo, porque ninguno podía cambiar el momento en que se conocieron, solo podían aceptar la realidad. Durante los días siguientes aprovecharon cada momento que pudieron, conversaciones largas, paseos cortos, desayunos compartidos, pequeños instantes que parecían insignificantes para cualquier otra persona, pero que para ellos significaban todo. Incluso Tomás comenzó a relajarse. Después de hablar varias veces con Gabriel, parecía convencido de que sus intenciones eran sinceras. Una tarde incluso sorprendió a Valeria cuando dijo: si vas a enamorarte de alguien, al menos elegiste a uno de los buenos. Valeria casi se atragantó con el café, y Tomás se rió durante varios minutos, pero detrás de la broma había algo importante. Su hermano finalmente los aceptaba. El problema era que la aceptación había llegado demasiado tarde, porque faltaban apenas 3 días para que Gabriel se marchara, y cada vez que el reloj avanzaba, Valeria sentía más miedo, miedo de que la distancia cambiara las cosas, miedo de que el tiempo los separara, miedo de perder algo que apenas acababan de encontrar, y lo peor era que Gabriel parecía compartir exactamente los mismos temores. Los últimos 3 días pasaron demasiado rápido, mucho más rápido de lo que Valeria quería. Cada mañana despertaba con la sensación de que el tiempo se escapaba entre sus dedos, y cada noche se iba a dormir deseando que el día siguiente tardara un poco más en llegar. Pero el día de la partida finalmente llegó, y ninguno estaba preparado. Aquella mañana, la casa estaba extrañamente silenciosa. Las maletas ya estaban listas. Los vehículos del batallón llegarían en menos de 1 hora, y por primera vez desde que Gabriel había llegado, nadie parecía tener ganas de hablar. Tomás intentaba disimular. Su madre estaba emocionada y triste al mismo tiempo, y Valeria apenas podía concentrarse en nada. Cuando los demás entraron a la casa para terminar algunos preparativos, ella salió al jardín. Necesitaba un momento para sí misma, o al menos eso creía, porque unos segundos después escuchó pasos detrás de ella. Gabriel, por supuesto. Durante unos instantes ninguno habló, simplemente se quedaron observándose como si intentaran memorizar cada detalle, cada sonrisa, cada mirada, cada segundo. Odio las despedidas, admitió Valeria. Gabriel soltó una pequeña risa. Yo también. El silencio volvió, más pesado esta vez, más difícil. Finalmente Gabriel dio un paso hacia ella.
no sé qué va a pasar, dijo, ni cuánto tiempo estaré fuera, ni cuándo volveré. Valeria sintió un nudo en la garganta, pero lo dejó continuar. Lo único que sé es que no quiero perderte. Aquellas palabras hicieron que todo lo demás desapareciera, el ruido, la distancia, el miedo, todo. No me vas a perder, susurró ella. Gabriel sonrió, y por primera vez desde que recibió la noticia del traslado, aquella sonrisa parecía completamente sincera. Entonces tomó suavemente su mano. ¿Puedo pedirte algo? Claro, espérame. El corazón de Valeria se aceleró, y sin dudarlo respondió, sí. La sonrisa de Gabriel se volvió aún más grande, y antes de que ninguno pudiera decir nada más, escucharon la voz de Tomás llamándolos desde la entrada. Era hora, la despedida real había llegado. Minutos después, las maletas fueron cargadas, los motores se encendieron, y los compañeros comenzaron a subir a los vehículos. Gabriel fue uno de los últimos. Antes de entrar, buscó a Valeria con la mirada, y cuando la encontró sonrió una última vez, no una sonrisa triste ni una sonrisa de despedida, sino una promesa, porque ambos sabían que aquello no era un final, era solo el comienzo de algo que valía la pena esperar. Un año después, Valeria seguía mirando su teléfono cada vez que recibía un mensaje de Gabriel. La distancia no había sido fácil, hubo llamadas interrumpidas por el trabajo, mensajes respondidos horas más tarde, fechas importantes que tuvieron que celebrar a través de una pantalla, pero ninguno de los dos se rindió, porque lo que habían encontrado era demasiado valioso. Con el paso de los meses, la relación se hizo más fuerte, no más débil, más fuerte. Aprendieron a confiar, a tener paciencia y a construir algo real incluso estando lejos. Una tarde, Gabriel la llamó de forma inesperada, parecía nervioso, algo poco común en él. Necesito que vengas a un lugar, dijo. ¿Ahora? Sí, por favor. Valeria aceptó sin entender demasiado. Cuando llegó encontró a Tomás esperándola. ¿Tú también estás involucrado?, preguntó confundida. Por desgracia, sí, respondió él riendo. Valeria siguió caminando hasta llegar a un pequeño mirador, y entonces lo vio. Gabriel, vestido de civil, sonriendo y mucho más cerca de lo que había imaginado. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella. Gabriel avanzó unos pasos. Me trasladaron de vuelta. Definitivamente. Durante unos segundos, Valeria creyó haber escuchado mal, que regresé a casa. Y esta vez pienso quedarme. Antes de que pudiera responder, ya estaba abrazándolo. Meses de distancia, meses de espera, meses de extrañarlo, todo desapareció en ese instante. Tomás observó la escena desde lejos y negó con la cabeza. Sabía que esto iba a terminar así, murmuró. Años después, seguía bromeando con que nunca debió presentar a su mejor amigo y a su hermana, pero la verdad era otra, nunca había visto a ninguno de los dos tan feliz. Y mientras observaba a Gabriel y Valeria juntos, comprendió que había estado equivocado desde el principio. No había perdido a un amigo ni a una hermana, había ganado una familia más grande. Porque algunas historias de amor comienzan con una casualidad, otras con una mirada, y algunas comienzan cuando conoces a la última persona de la que deberías enamorarte. Por suerte para Valeria y Gabriel, esa fue exactamente la persona correcta.